Noche de martes. No un fin de semana con planes que distraen. No un lunes con la energía del inicio de semana. Un martes. Lucía tiene el teléfono en la mano. La pantalla iluminando su cara en la oscuridad de la sala. No está buscando nada en particular. Está scrolleando sin ver, como hacemos cuando el problema no está en la pantalla, sino adentro. Y la pantalla es solo un lugar donde poner los ojos para no tener que pensar. Y entonces aparece el nombre. No en un mensaje, no en una llamada, solo en las sugerencias de contactos, o en una foto de alguien que ambas conocen, o en la sección de personas que quizás conozcas de alguna red. El nombre aparece de la manera más inocente del mundo, y algo se mueve, no ira. Ya pasó la ira fue hace meses, quizás hace un año o dos. Ya pasó toda esa fase de recordar exactamente qué pasó, cuándo pasó, qué le dijo, cómo se enteró, cuántas veces había mentido antes de que Lucía se diera cuenta. Lo que se mueve ahora no es ira, es algo más difuso, más pesado, más difícil de nombrar. Lucía baja la pantalla, se queda mirando al frente y piensa algo que ha pensado muchas veces sin encontrarle respuesta. Ya la perdoné. Lo hice de verdad. No fue un perdón de palabras vacías para quedar bien con Dios. Fue un perdón que le costó trabajo, que tardó meses en llegar, que vino después de llorar y de rezar y de leer sobre el perdón hasta que algo en ella se soltó y dijo, sí, ya, la perdono. No hizo. Y aún así el nombre en la pantalla mueve algo que no debería moverse si el perdón fuera completo. Aún así hay días en que se despierta con ese peso que no sabe nombrar. Aún así la casa, la vida, ella misma, se sienten de alguna manera detenidos, como si algo que debería fluir no fluyera. ¿Por qué? Si perdonaste de verdad, ¿por qué sigues estancada? Escúchame esta noche, porque voy a decirte algo que nadie te ha dicho todavía. Algo que Padre Pío dejó enseñado en sus cartas y en su práctica pastoral, y que no vas a escuchar en ningún sermón del domingo. Lucía no sigue estancada porque su perdón sea falso. Lo que Padre Pío enseñó y lo que la tradición mística de la Iglesia confirma es que hay una diferencia que nadie explica con claridad entre pronunciar el perdón y cerrar el vínculo espiritual que la traición dejó abierto. Perdonar con los labios sin sanar el umbral del alma es como cerrar la puerta pero dejar la ventana rota. El frío sigue entrando, aunque ya no sepas de dónde. Esta noche voy a explicarte exactamente qué es ese umbral, cómo se abre, por qué el perdón solo no alcanza para cerrarlo, y qué enseñó Padre Pío que hace en el alma lo que la fuerza de voluntad sola nunca puede lograr. Antes de continuar, necesito decirte algo que es importante que entiendas desde el principio. Este canal habla mucho de esposos, de hijos, de los dolores que vienen del núcleo familiar en el sentido más obvio del término. Y hay personas que llegan a este video pensando, pero es solo una amiga, no es mi matrimonio, no es mi hijo, ¿es tan grave? ¿Tengo derecho de seguir sufriendo por esto tanto tiempo después? Esa pregunta. Quiero responderte antes de que sigas escuchando. La traición de una amiga íntima, de la mujer en quien confiaste los secretos que no le contaste ni a tu esposo, de la persona con quien compartiste los miedos reales, las vergüenzas reales, los sueños que no muestras a todo el mundo. Esa traición tiene un peso emocional y espiritual que el mundo muchas veces no valida. Porque no hay ruptura legal, no hay papeles de divorcio, no hay escenas dramáticas que todos puedan ver y comprender. Solo el hueco. Las investigaciones sobre el duelo relacional documentan algo que quizás te sirva a escuchar. La traición de una amiga cercana puede tener un impacto emocional igual o mayor que la de un esposo. ¿Por qué? Porque la amistad femenina íntima implica un nivel de vulnerabilidad diferente. A tu amiga le contaste lo que no le contaste a tu madre,
lo que no le contaste a tu esposo, lo que guardabas en el lugar más protegido de ti misma. Y ella tomó eso y lo usó, o lo descartó, o lo traicionó de la manera que sea que lo hizo. Ese tipo de traición deja una herida que no sigue las reglas normales del duelo. Y Lucía sabe eso. Lo que Lucía no sabe todavía es por qué perdonar no fue suficiente para cerrar esa herida. Eso es lo que Padre Pío explicó. Padre Pío escribió en el epistolario, en sus cartas a las hijas espirituales de San Giovanni Rotondo, de los años 20 y 30 del siglo pasado, algo que sus dirigidas espirituales transmitieron durante décadas. Él decía que el perdón que no va acompañado de la oración por el que te hirió es un perdón a medias. Y luego añadía algo que cambia todo. Y el alma que perdonó a medias queda a medias libre. Detente ahí un momento. A medias libre. No en el rencor activo. No en el odio. No en esa fase inicial de la traición, donde todo duele con una intensidad que no deja dormir, pero tampoco en la libertad plena, en algún lugar intermedio, en tierra de nadie espiritual, que es exactamente donde Lucía está esta noche. Había perdonado, y sin embargo no estaba libre. Padre Pío no lo enseñó como condena. Lo enseñó como diagnóstico, como un médico que mira los síntomas y dice, aquí hay algo que todavía no se cerró, no porque hayas fallado, sino porque nadie te enseñó el segundo paso, y el segundo paso es lo que cambia todo. Hay algo más que Padre Pío dejó documentado en su práctica confesional que necesito que escuches. Él decía que hay un pecado que Dios tiene dificultad en perdonar, la ingratitud del hombre, y añadía, pero Él sabe esperar. Padre Pío usaba esa enseñanza con una precisión que sus confesores en San Giovanni Rotondo transmitieron en testimonios documentados. Cuando alguien llegaba a él cargando el peso de una traición, su respuesta pastoral no era simplemente, no le guardes rencor, ya perdonaste, sigue adelante. Eso sería demasiado fácil. Su respuesta era otra. ¿Rezaste alguna vez por ella? ¿Por su nombre? No una oración genérica por los que me hicieron daño, que es la oración que se recita sin que el corazón tenga que moverse demasiado. El nombre. Pronunciar el nombre específico de la persona que te hirió, en oración, delante de Dios, no para pedir que la castiguen ni para pedir que se reconcilien necesariamente, sino para entregarla. Padre Pío enseñó que el nombre pronunciado en oración rompe la cadena invisible que ata a la víctima con quien la hirió, no la cadena de la ira. Esa ya Lucía la cortó cuando perdonó, la cadena del vínculo espiritual que la traición dejó abierto. ¿Qué es diferente? Déjame explicarte qué es ese vínculo, porque es lo que nadie te ha explicado. En la teología de los sacramentales y de la vida mística, las relaciones cercanas crean vínculos espirituales reales, no metafóricos. Reales. Una amiga íntima que traiciona no solo rompe un contrato social, rompe algo que tenía peso en la vida de oración de la víctima, en el tejido espiritual de su existencia, en ese entramado invisible de relaciones que sostienen el alma, igual que las relaciones visibles sostienen la vida cotidiana. Ese hueco que quedó, ese espacio que antes ocupaba la amistad y que la traición dejó vacío y roto, atrae desolación. No porque el demonio entre, sino porque el alma perdió un punto de apoyo sin reemplazarlo. Y la persona que perdona pero no ora por quien la hirió, mantiene ese espacio ocupado por la herida, aunque ya no haya rencor activo. El perdón cerró la puerta, pero la ventana sigue rota, el frío sigue entrando, y Lucía lo siente. Lo ha sentido todos estos meses. Esa tristeza que no tiene nombre concreto, ese cansancio que no corresponde a lo que hizo en el día, ese estancamiento que no se explica desde afuera, pero que desde adentro es completamente real. Síntomas de un umbral que nadie le enseñó a cerrar.
Padre Pío también enseñó algo que se aplica exactamente a la situación de Lucía. Lo enseñó con una imagen que a sus hijas espirituales les quedó grabada durante toda la vida. En la vida espiritual, el que no avanza, retrocede. Sucede como con un barco que siempre debe seguir adelante. El barco que no avanza, retrocede. Si Lucía lleva meses o años sintiéndose estancada, sintiéndose sin energía para avanzar en su vida espiritual, sin ganas de rezar como antes, con esa sensación de que algo entre ella y Dios se interpone, aunque no sepa exactamente qué, Padre Pío diagnosticaría eso con precisión. No la ausencia de gracia, un obstáculo activo que bloquea el paso, el hueco que la traición dejó. El umbral que sigue abierto, la ventana rota que nadie le enseñó a cerrar, y que se puede cerrar. Eso es lo importante de todo lo que dije hasta ahora. No es condena, es diagnóstico, y el diagnóstico tiene tratamiento. Padre Pío lo enseñó en el confesionario, lo enseñó en las cartas, lo enseñó con la precisión de quien acompañó en San Giovanni Rotondo a cientos de personas cargando exactamente este tipo de peso. Hace años vino a la sacristía después de misa una mujer que no voy a olvidar, doña Beatriz, de Puebla, un sábado de octubre del año 2008. No venía por el esposo, no venía por los hijos, venía por una amiga, o por lo que había sido una amiga. No llegó llorando. Llegó compuesta, con esa compostura de quien lleva tanto tiempo cargando algo que ya aprendió a cargarlo sin que se note. Me dijo, ya la perdoné, padre. 18 meses. Hice las paces con eso. Lo decía con seguridad, con la seguridad de quien ha trabajado ese perdón de verdad. Pero luego dijo algo que contradecía todo lo anterior. Me dijo, pero no puedo rezar más de 3 minutos sin que el nombre de esa mujer me vuelva a la cabeza. Yo la escuché. No respondí de inmediato. Le hice una pregunta. ¿Has rezado alguna vez por ella? ¿Por su nombre? Silencio. Un silencio largo. No el silencio de quien no escuchó la pregunta, el silencio de quien escuchó exactamente la pregunta y necesita un momento antes de responder honestamente. Luego dijo algo que le agradezco porque me enseñó más que muchos libros. No puedo. Bueno, no quiero. Esa honestidad. No puedo rezar por ella. No quiero rezar por ella. No porque doña Beatriz fuera una mala persona, sino porque hay algo en el alma herida que se resiste exactamente a lo único que puede sanarla. Le di una tarea pequeña. Esa noche, un solo Ave María por el alma de esa mujer. No por reconciliación, no para que las cosas volvieran a ser como antes. Solo un Ave María por su alma. Doña Beatriz me miró con una mezcla de resistencia y resignación. Me dijo que lo intentaría. Volvió el siguiente sábado, y lo que me dijo cambió la forma en que explico este tema. Me dijo, no sé qué pasó, padre. Recé ese Ave María llorando, y algo se movió, como si se cerrara algo que no sabía que estaba abierto, como si se cerrara algo que no sabía que estaba abierto. Le dije lo que siempre digo cuando alguien llega a esa experiencia. El perdón cierra la puerta. La oración cierra la ventana. Y doña Beatriz entendió entonces lo que 18 meses de esfuerzo honesto no le habían podido dar. No porque su perdón hubiera fallado, sino porque el perdón era el primer paso, no el único. Hay algo en la doctrina de la misericordia activa que Padre Pío vivió y enseñó, y que el Catecismo recoge en el número 2447 con una precisión que la vida pastoral confirma. La misericordia no es solo sentimiento, es obra. El perdón que no produce ningún gesto activo tiende a evaporarse. No porque sea falso, sino porque el alma necesita algo concreto en que afirmar lo que el corazón ya decidió. Una acción que confirme en el plano visible lo que ocurrió en el plano espiritual. Padre Pío lo traducía en su dirección espiritual con una medicina pastoral muy específica.
La oración por el agresor por su nombre, no una oración genérica. El nombre concreto. Eso es lo que diferencia el perdón declarativo del perdón que libera. El perdón declarativo dice, ya no te guardo rencor. El perdón que libera dice, te entrego a Dios. Esta noche, por tu nombre, te pongo en sus manos. Y en ese acto de entrega, el vínculo que la traición dejó abierto se cierra. No porque el dolor desaparezca instantáneamente, sino porque el alma dejó de estar anclada a esa herida. Dejó de cargar sola el peso de algo que no es suyo cargar. Lo entregó, y en la entrega, algo se cierra. Quiero que entiendas algo más sobre el estancamiento que Lucía siente, porque hay una dimensión de esto que el mundo nunca valida, y que Padre Pío entendía con una claridad que venía de décadas en el confesionario. El hueco que esa amistad rota dejó en la vida de Lucía no lo llena otra amiga. No automáticamente. No de la manera que el pensamiento positivo sugiere. Ese hueco se llena de Dios. Pero solo cuando Lucía se lo entrega conscientemente. No cuando lo olvida pasivamente. No cuando trata de no pensar en él. No cuando lo llena de actividad o de trabajo, o de otras relaciones que distraen, pero no sanan, sino cuando lo entrega, cuando dice, este espacio que ella dejó vacío, este punto de apoyo que perdí cuando la perdí, Dios, te lo doy. No para que lo llenes de otra persona igual, sino para que lo llenes de lo único que nunca traiciona. Padre Pío insistía en que la entrega activa a Dios, no el olvido pasivo, es lo que cierra los umbrales. Hay una diferencia entre soltar y entregar. Soltar es dejar ir. Es el gesto de abrir la mano y no sostener más. Entregar es dar. Es el gesto de abrir la mano y colocar lo que había adentro en algo más grande que tú. El perdón es soltar. Es necesario. Es el primer paso que no se puede saltar. La oración por el nombre de quien te hirió es entregar. Es el segundo paso que cierra lo que el primero dejó abierto. Y juntos, los dos, producen lo que Padre Pío llamaba la restauración de la paz interior, que es exactamente lo que Lucía lleva buscando desde que pronunció el perdón y descubrió que el peso no se fue completamente. Y hay algo más que Padre Pío sabía sobre la ingratitud y la traición que quiero que conozcas. Algo que documentaron sus confesores en San Giovanni Rotondo. Padre Pío decía que hay un pecado que Dios tiene dificultad en perdonar, que es la ingratitud del hombre. Pero luego añadía algo que cambiaba el peso de esa frase. Decía, pero Él sabe esperar. Eso no era amenaza, era esperanza. Si Dios mismo, ante la ingratitud humana, elige esperar antes de juzgar, con cuánta más razón la mujer que fue traicionada necesita ayuda espiritual concreta para soltar lo que no se puede soltar solo con la fuerza de voluntad. No es debilidad seguir sintiendo el peso de esa traición. Es honestidad sobre los límites del perdón humano cuando opera sin apoyo espiritual. El perdón humano llega hasta cierto punto. Y Padre Pío lo sabía, porque lo veía cada semana en el confesionario. Veía a las personas llegar con perdones que habían pronunciado de buena fe y que seguían cargando el peso de lo que habían perdonado, porque nadie les había enseñado a completar el acto. La oración por el nombre era su prescripción, no como castigo, como medicina. La medicina que cierra lo que el perdón solo deja abierto. Hay algo que también quiero nombrarte esta noche antes de llegar a la oración. El texto de Mateo, capítulo 18, versículo 35, donde Jesús habla del perdón, es una de las referencias más precisas sobre esto. Jesús no habla de un perdón declarativo, habla de un perdón que sale del interior del corazón. La tradición mística a la que Padre Pío pertenece distingue entre el acto consciente de perdonar y la sanación del umbral afectivo que la traición dejó abierto. Lucía puede haber perdonado conscientemente y aún así tener el umbral herido.
Las dos cosas son verdad al mismo tiempo. No se contradicen. El acto consciente del perdón es real, es válido, es necesario. Y el umbral herido también es real, también es válido. También necesita atención. Padre Pío no le diría a Lucía, tu perdón no fue verdadero. Le diría, tu perdón fue el primer paso, y el primer paso es el más difícil. Lo diste. Ahora hay un segundo paso que nadie te enseñó. Y eso es lo que te tiene aquí esta noche sintiéndote estancada. Vamos a dar ese segundo paso juntos, y ahora quiero explicarte cómo hacerlo. La oración que te voy a enseñar esta noche no es un ritual complicado. No requiere nada que no tengas ya en tu casa o que puedas conseguir fácilmente. La llamo la ofrenda del nombre, porque eso es exactamente lo que hace. Toma el nombre de quien te hirió y lo pone donde debe estar. No en tu corazón guardado como herida, no en tu mente como recuerdo recurrente, no en ese espacio que la traición dejó abierto y que sigue atrayendo tristeza. Lo pone en las manos de Dios, a través de la intercesión de Padre Pío, que conoció la traición de cerca, que acompañó en el confesionario a cientos de personas con exactamente este peso y que nunca dejó de orar por quienes lo habían herido. Esta oración tiene 3 partes y un mantenimiento de 7 noches. Te explico todo. Para esta oración necesitas cosas sencillas: un papel blanco pequeño, un bolígrafo, una vela blanca y una imagen de Padre Pío o de la Virgen o cualquier imagen sagrada que tengas en casa. La haces de noche, en silencio, cuando los demás estén dormidos o cuando puedas estar completamente sola. No porque sea un secreto vergonzante, sino porque este acto merece la quietud de cuando nadie te está viendo, cuando puedes estar completamente presente con lo que estás haciendo y con lo que estás entregando. La primera parte se llama el reconocimiento honesto. Siéntate con el papel en blanco frente a ti. Escribe el nombre completo de la amiga que te traicionó. Debajo del nombre, en 3 palabras sin adornar, lo que hizo. No el contexto completo, no la historia, solo las palabras que nombran la herida exacta. Me mintió, me traicionó, me usó, sea lo que sea, sin suavizarlo, sin buscar las palabras más gentiles que las que son verdad. Debajo de eso, la fecha aproximada en que pronunciaste el perdón, aunque sea mental, aunque no haya sido en persona. El momento en que algo en ti dijo, sí, ya, la perdono. Luego lee lo escrito en voz baja una sola vez y di estas palabras: lo que escribí es verdad, y también es verdad que lo perdoné, pero todavía duele, y no entiendo por qué. Esas palabras exactas. No hay nada de malo en decir eso. Es la verdad más honesta que Lucía puede decir esta noche, y la honestidad es el principio de todo. Padre Pío enseñaba que la oración que no sale del dolor real, que no pasa por el reconocimiento honesto de lo que se está cargando, no tiene el peso necesario para mover lo que necesita ser movido. Nombra primero, entrega después. La segunda parte se llama la entrega del nombre. De pie, el papel sostenido entre ambas manos. Di estas palabras: Padre Pío, tú que conociste la traición de cerca y nunca dejaste de interceder por quienes te hirieron, esta noche te entrego el nombre de quien me traicionó. Lo escribí en este papel. Aquí está. No para que la castigues, no para que la juzgues, para que la pongas delante de Dios. Y para que lo que quedó abierto entre nosotras, el hueco que dejó su traición en mi alma, quede cerrado esta noche con tu intercesión. Pausa. Un silencio real, no de transición. Un silencio que dura lo que necesita durar. Luego continúa: Señor, ella me hirió. Yo la perdoné con mis labios, pero tú sabes que algo quedó abierto que yo sola no he podido cerrar. Esta noche te pido que lo que quedó sin cerrar en mi corazón, tú lo cierres. No quiero cargar ese hueco. No quiero que ese espacio vacío siga atrayendo tristeza. Te lo entrego, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
La tercera parte se llama el sello. Dobla el papel en 4, sin romperlo. Di estas palabras: lo que escribí aquí ya no es mío, es de Dios. Y pone el papel doblado debajo de la imagen sagrada, o en el fondo de una Biblia, o en cualquier lugar donde lo sagrado esté presente en tu casa. No lo abras durante 7 noches, no lo leas, no lo busques, no lo revises. Lo que entregaste ya está en manos de Dios. El mantenimiento son 7 noches, 1 minuto cada noche, de pie o arrodillada frente a la imagen, sin abrir el papel. Di estas palabras: Señor, lo que entregué sigue en tus manos, no lo tomo de vuelta esta noche. Padre Pío, guarda lo que es de Dios. Solo esas palabras, sin añadir peticiones, sin revisar si algo cambió, sin pedirle a Dios una señal de que está funcionando. La disciplina de no revisar es parte de la entrega, porque la guardiana del corazón que entrega de verdad no necesita ver resultados inmediatos para saber que lo que hizo tiene peso en el plano que importa. Ya lo sabe. Lo sabe desde esta noche. Al día 8 abre el papel, lee el nombre una última vez, lee las 3 palabras, lee la fecha del perdón. Y si el peso ha disminuido, si hay algo en ti que se siente diferente, más liviano, más libre, aunque no seas capaz de explicarlo del todo, quema o entierra el papel fuera de la casa, en un jardín, en tierra viva, en cualquier espacio abierto. Di al hacerlo: lo entregué. Ya está completo. Si el peso persiste, si sientes que todavía queda algo que no se cerró del todo, no te desanimes. El tiempo de Dios no siempre coincide con el nuestro. Repite las 7 noches de mantenimiento antes de quemar o enterrar el papel. Padre Pío enseñaba que algunas heridas necesitan más tiempo que otras para sanar. No porque Dios no tenga poder de sanarlas, sino porque el alma necesita a veces más de una semana para aprender a soltar lo que cargó durante tanto tiempo. Dios sabe esperar. Y también sabe cuando el alma está lista para recibir lo que lleva tiempo preparando. Antes de terminar, quiero decirte algo que siento que es lo más importante de todo lo que dije esta noche. Algo para Lucía. Para ti. Si llegaste a este video, es porque llevas tiempo con ese peso que no sabe cómo nombrarse del todo. Ese estancamiento que no tiene explicación suficiente desde afuera. Esa tristeza que permanece aunque hayas hecho todo lo que se supone que hay que hacer para dejar atrás lo que pasó. Y quizás hay una voz adentro que dice que deberías estar bien ya, que pasó demasiado tiempo, que es solo una amiga, que hay gente con problemas peores. Esa voz miente. El dolor que sientes es real y legítimo. La traición de una amiga íntima, de la persona en quien más confiabas entre las personas de tu mundo, es una herida que el mundo muchas veces minimiza porque no tiene los papeles legales del divorcio, ni la visibilidad dramática de otros sufrimientos. Pero tiene el mismo peso, y lo que necesitó para sanar no fue solo tiempo, ni solo voluntad, ni solo el perdón que pronunciaste de buena fe. Necesitó el segundo paso que nadie te había enseñado, lo que Padre Pío enseñó en el confesionario, lo que doña Beatriz descubrió ese sábado de octubre cuando rezó un Ave María llorando y sintió que algo se cerraba. La oración por el nombre, la entrega activa, el gesto concreto que confirma en lo visible lo que el corazón ya decidió. Esta noche tienes la oportunidad de darlo. Y hay algo más que quiero dejarte antes de que te vayas, algo que me tomó tiempo entender completamente. El hueco que esa amiga dejó en tu vida no tiene que seguir vacío. No tienes que llenarlo con otra amistad igual. No tienes que llenarlo con desconfianza hacia todas las personas que vienen después. No tienes que vivir de ahí en adelante con la guardia levantada permanentemente, midiendo a todos por el rasero de quien te traicionó. Padre Pío enseñaba que los espacios que la traición deja vacíos son exactamente del tamaño de lo que Dios quiere poner ahí.
Pero Dios no puede llenar lo que todavía está ocupado por la herida. Cuando se entrega la herida, cuando el nombre se pone en sus manos, cuando el umbral se cierra con la oración específica que Padre Pío recetaba en su confesionario, ahí sí hay espacio, un espacio limpio, sin la forma exacta de la persona que se fue, sin el dolor de lo que pasó, sin el miedo de que vuelva a pasar. Un espacio que Dios puede llenar de la manera que solo Él sabe, que puede ser otra amistad, o puede ser algo completamente diferente, o puede ser simplemente paz. La paz de estar completa en Dios sin necesitar que nada humano llene ese lugar. Lucía no puede saber esta noche qué viene después de cerrar el umbral, pero puede saber que el umbral abierto es el obstáculo y que tiene en sus manos esta noche lo que necesita para cerrarlo. Esta noche, cuando todo esté en silencio, toma el papel. Escribe el nombre, las 3 palabras, la fecha del perdón. Di: lo que escribí es verdad, y también es verdad que lo perdoné, pero todavía duele, y no entiendo por qué. Enciende la vela, sostén el papel en ambas manos, y entrega el nombre que has cargado tanto tiempo al único que puede hacer con él lo que tú sola no has podido. No tienes que sentirte lista, no tienes que haber llegado a un estado de paz perfecta antes de hacer esto. Solo tienes que abrir las manos. El perdón que pronunciaste fue la puerta. Esta oración es la ventana. Esta noche cierra la ventana y que Padre Pío proteja tu hogar esta noche. Cuídate.